La nieve caía en grandes copos, cubriendo las aceras de Anderson con una capa blanca y uniforme. Sybil Thatcher se ajustó el bolso al hombro y se apresuró hacia su casa, sintiendo cómo el frío penetraba a través de su fina chaqueta. El día de trabajo en la tienda de comestibles había sido especialmente duro. Los clientes se preparaban para la Navidad. Las colas eran interminables y la caja registradora no dejaba de atascarse. El gerente, Robert, había estado todo el día más sombrío que una nube, porque la oficina central exigía aumentar las ventas en un 20% antes de fin de mes. Y los clientes, como si fuera poco, se quejaban del aumento del precio del pavo y de la falta de descuentos. Sybil solo soñaba con llegar a casa, prepararse un té caliente y pasar una tarde tranquila con Oswald. Quizás por fin se pusieran a decorar el árbol de Navidad que habían comprado el fin de semana anterior y aún no habían tenido tiempo de adornar. El árbol estaba en una esquina del salón, desprendiendo un aroma a pino, y las cajas de juguetes estaban sin abrir a su lado. La casa de Maple Street la recibió con la cálida luz de las ventanas. Era una casa pequeña de una sola planta con contraventanas blancas y un porche cubierto que Oswald había construido él mismo el año anterior. A Sybil siempre le gustaba volver aquí después del trabajo, ya que reinaba un ambiente acogedor y tranquilo, muy diferente al ajetreo de la tienda. Oswald seguramente ya habría preparado la cena. Siempre se esforzaba por hacerlo cuando ella se retrasaba. En el bolsillo de su chaqueta había una cajita con un regalo para su marido, unos gemelos sencillos que había visto en una joyería de la calle principal. Nada elegante, pero a Oswald le gustaba llevar camisas con puños los fines de semana, cuando iban a la iglesia o a visitar a su madre. Las llaves tintinearon en la cerradura y Sybil empujó la puerta. El vestíbulo olía a café y algo dulce, probablemente galletas. Se quitó la chaqueta, se sacudió la nieve y la colgó en el gancho junto a la chaqueta azul oscuro de Oswald. Sus botas de trabajo estaban junto a la puerta, y a su lado lucían un par de zapatos de mujer con tacones pequeños que Sybil no había visto nunca. Frunció el ceño. Los zapatos eran caros, de cuero, obviamente no de una tienda barata. Sybil no los tenía. Su sueldo de cajera no le permitía comprar semejantes zapatos. Quizás la vecina de la SRA. ¿Palmer estaba de visita? Normalmente llevaba zapatillas de casa blandas, incluso en invierno. Se oyeron risas apagadas y música suave procedente del salón. Sybil dejó el bolso en la mesilla de noche junto a la entrada y se dirigió al pasillo, preguntándose quién podría haber venido de visita sin avisar. Oswald siempre le decía lo que había planeado para la noche, sobre todo si esperaba a alguien en casa. «Oswald, estoy en casa», gritó, pero no obtuvo respuesta. Pero las risas se hicieron más fuertes y una voz de mujer se unió a ellas. La voz era desconocida, joven, con una ligera ronquera. Sybil se detuvo en la puerta del salón y vio a su marido sentado en el sofá marrón desgastado. Estaba recostado, sostenía una taza de café humeante en la mano y hablaba de algo, gesticulando con la mano libre. A su lado estaba sentada una mujer con el pelo rojizo recogido en un moño descuidado. Iba vestida con un suave jersey gris y unos vaqueros oscuros, y calzaba zapatillas de casa forradas de piel. Sybil la reconoció enseguida. Era Pearl Gibbons, la despachadora del almacén donde trabajaba Oswald. Se habían visto varias veces en fiestas de la empresa, y Sybil siempre había notado con qué atención escuchaba Pearl las historias de su marido, cómo se reía un poco más alto que los demás con sus chistes. Pearl estaba sentada con las piernas recogidas bajo la espalda, sosteniendo la misma taza. En la mesita, frente al sofá, había un plato de galletas y 2 servilletas. Parecía como si estuvieran tomando el té en casa. «Hola», dijo Sybil al entrar en la habitación. «No sabía que teníamos compañía». Oswald levantó los ojos y la miró. No había en su mirada la calidez habitual con la que solía saludarla después del trabajo. En su lugar,
Vio una fría sorpresa, como si la viera por primera vez en su vida. Dejó lentamente la taza sobre la mesa y frunció el ceño. «Perdone, ¿quién es usted?», preguntó cortés pero distante. Sybil se quedó inmóvil. Esperaba que su marido se riera, o guiñara un ojo, o hiciera alguna señal para indicar que se trataba de una broma. Pero Oswald siguió mirándola con auténtico desconcierto, como si realmente no supiera quién era. «Oswald, deja de hacer el tonto», dijo ella sonriendo insegura. «Soy yo, Sybil, tu mujer». «¿Sybil?», intervino él, volviéndose hacia Pearl. «Cariño, ¿conoces a alguna Sybil?». Pearl movió la cabeza negativamente, pero Sybil vio un destello de satisfacción en sus ojos. Una leve sonrisa asomó a los labios de la mujer. «No, querida, no conozco a nadie con ese nombre», respondió Pearl con voz suave. ¿Quizá la mujer se había equivocado de dirección? Suele ocurrir, sobre todo cuando nieva. Sybil sintió que algo frío y pesado se le hundía en el estómago. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algo que demostrara su derecho a la casa. Todo estaba en su sitio: las fotografías de la repisa de la chimenea, el sillón favorito de Oswald con el reposabrazos derecho inclinado, sus libros en la estantería junto a la ventana. Incluso el jarrón de flores artificiales estaba donde siempre. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Oswald, esta es nuestra casa. Vivimos aquí desde hace 4 años, desde que nos casamos». Oswald se levantó del sofá. Era un hombre alto, de hombros anchos, que había desarrollado arrastrando pesadas cajas en el almacén. Llevaba el pelo oscuro ligeramente revuelto, como siempre después de un día de trabajo, pero la expresión de su rostro seguía siendo completamente extraña. «Escuche, señorita», dijo con firmeza, pero sin brusquedad. «No sé quién es usted ni lo que quiere, pero esta es mi casa. Llevo 5 años viviendo aquí con mi mujer». Le tendió la mano a Pearl, y ella se levantó del sofá, enderezando las piernas con elegancia. Era unos centímetros más baja que Sybil, pero se mantenía tan segura de sí misma como si fuera la señora de la casa. Pearl cogió el brazo de Oswald y se apoyó en su costado, mirando a Sybil con una expresión de educada simpatía. «Quizá deberíamos pedir ayuda a alguien», sugirió Pearl, ladeando la cabeza. La pobre chica parecía confusa, probablemente muy cansada en el trabajo y confusa en casa. Sybil se quedó mirándolas, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Perla iba vestida como si hubiera estado en casa todo el día. Su ropa casera parecía cómoda y familiar. Sus zapatillas estaban ligeramente desgastadas. Incluso su pelo decía que hoy no tenía intención de salir. «No estoy confundida», susurró Sybil. «Oswald, por favor, mírame con atención. Nos casamos hace 3 años, en octubre. ¿Recuerdas cómo empezó a llover justo en la ceremonia y corrimos al coche bajo el paraguas de tu padre?» Oswald sacudió la cabeza con expresión de auténtico pesar. «Me temo que se equivoca. Me casé con Pearl hace 4 años, y la ceremonia fue en junio, en un día soleado. Incluso tenemos fotos en la repisa de la chimenea». Señaló los marcos de la repisa de madera que había sobre la chimenea. Sybil se volvió y vio las fotos familiares. Ella y Oswald frente al lago, en el parque de atracciones, junto al árbol de Navidad en el centro de la ciudad. Pero no era ella la que estaba junto a su marido, sino Pearl. «No puede ser», murmuró Sybil, acercándose a la chimenea. Cogió uno de los marcos, una fotografía tomada el año pasado en la fiesta de cumpleaños de Oswald. Sybil recordaba el día vívidamente. Recordaba cómo habían ido al restaurante, cómo el camarero había volcado accidentalmente una copa de vino sobre la mesa. En la fotografía, Oswald abrazaba a Pearl, ambos sonriendo a la cámara. El fondo, la ropa de Oswald, incluso el pastel sobre la mesa, todo era exactamente como ella lo recordaba, pero su cara no estaba en la foto. «Es imposible», dijo en voz más alta, volviéndose hacia la pareja. «Recuerdo aquel día.
Fuimos a un restaurante italiano de Oak Street y pedimos lasaña. Pearl se rió, sonora y un poco condescendiente. Querida, pareces muy cansada. Quizá deberías irte a casa y descansar, y mañana debes ir al médico. A veces el estrés puede causar visiones extrañas. Oswald asintió, dándole la razón a su mujer. Pearl tiene razón. Pareces agotado. ¿Quieres que llame a un taxi? Fuera hace bastante frío, y caminar en tu estado podría ser peligroso. Sybil volvió a colocar el marco en la estantería con manos temblorosas. Todo aquello le parecía una pesadilla de la que nunca podría despertar. Había vivido en aquella casa durante 4 años, conocía cada crujido de las tablas del suelo, cada arañazo de los muebles. Era su vida, su hogar, su marido, pero todos a su alrededor decían lo contrario. «De acuerdo», dijo en voz baja retirándose hacia la puerta. «Si es así, iré yo». Llegó al pasillo y se detuvo ante el perchero. Junto a la chaqueta de Oswald colgaba un abrigo de mujer, azul oscuro, caro, obviamente no de su talla. Sybil nunca lo había visto, pero el abrigo colgaba allí como si lo hubieran colgado hace mucho tiempo y habitualmente. Oswald la acompañó hasta la puerta, siempre tan cortés y distante. Cuando se dio la vuelta en el umbral, vio a Pearl de pie en el umbral del salón, abrazada a sí misma y observando. En el rostro de la mujer se dibujaba una expresión de triunfo mal disimulado. «Ten cuidado», dijo Oswald cerrando la puerta. Sybil estaba de pie en el porche cubierto de nieve, sintiendo cómo el frío penetraba en su fina blusa. La nieve seguía cayendo y cubría sus huellas en los escalones de madera. Aferró las llaves de su casa con la mano. Su casa, por absurdo que sonara después de lo que acababa de ocurrir en el salón. El llavero de metal en forma de corazón estaba frío al tacto. Oswald se lo había regalado en su 2º aniversario de boda y Sybil llevaba sus llaves en él desde entonces. Una llave de la puerta principal con un pequeño arañazo en la base que ella misma había hecho el año pasado, apresurándose para llegar a casa bajo un aguacero. Todo era real, todo le pertenecía, pero lo que ocurría dentro de la casa desafiaba cualquier explicación razonable. Podría ser que Oswald hubiera decidido gastarle una broma. Siempre le gustaban las bromas, a veces bastante tontas. Recordó que el año pasado, el 1 de abril, había escondido todos sus zapatos y había fingido que no tenía ni idea de dónde habían ido a parar. Sybil había pasado media hora buscándolos antes de encontrarlos en el garaje, perfectamente ordenados en un estante para herramientas. Pero la broma no había durado mucho entonces, y Oswald se lo había confesado a sí mismo, incapaz de soportar la mirada angustiada de ella. Pero ahora interpretaba su papel con tal convicción que Sybil casi creía lo que estaba ocurriendo. Y Pearl le seguía el juego, lo cual era extraño. Los colegas de Oswald no solían participar en sus travesuras domésticas. Sybil respiró profundamente el aire helado e introdujo con decisión la llave en la cerradura. La puerta se abrió fácilmente, sin la menor resistencia. Si realmente fuera una extraña en esta casa, habrían cambiado las cerraduras, ¿no? Salió sin hacer ruido al pasillo y escuchó. Se oían voces apagadas procedentes del salón, pero ninguna palabra. Sybil se quitó los zapatos con cuidado y los colocó junto a los que ya estaban junto a la puerta. Los zapatos de tacón de la mujer seguían allí, y junto a ellos vio otro par. Zapatillas de casa, claramente pertenecientes a Pearl. Sybil avanzó de puntillas por el pasillo, con cuidado de no pisar las tablas del suelo que crujían. Conocía cada sonido de esta casa, cada rasgo del viejo suelo de madera. Si se trataba de un engaño, necesitaba encontrar pruebas, sus pertenencias, fotografías, documentos, algo para hacer que Oswald detuviera este juego. Lo primero que hizo fue dirigirse al dormitorio. La puerta estaba entreabierta y Sybil se asomó con cautela. La habitación le resultaba familiar,
La misma cama con cabecero de madera que habían comprado en una tienda de muebles hacía 2 años, la misma cómoda junto a la ventana, el mismo espejo con marco de madera. Pero había algo diferente. Había cosas en las mesillas de noche que Sibyl no reconocía. Una crema de manos rosa, un libro de bolsillo con un marcapáginas en el centro, una lamparita con una pequeña pantalla floreada. En su mesilla de noche siempre había unas gafas de leer, un pequeño despertador y un vaso de agua. Ahora no había nada de eso. Sibyl se acercó a la cómoda y sacó en silencio el cajón superior. Normalmente, la ropa interior estaba allí, bien doblada por colores. En su lugar, vio conjuntos que nunca había comprado, de color rojo vivo, con encaje, 2 tallas menos que la suya. Todo era caro, nuevo, completamente fuera de su alcance. Cerró el cajón y abrió el siguiente. Allí deberían estar sus jerseys y blusas, pero en lugar de su ropa habitual, Sibyl encontró cosas que eran claramente de Pearl, vaqueros ajustados, tops de colores brillantes, cardigans de lana fina. Todo estaba lavado, planchado y pulcramente doblado, como si la dueña de este cajón hubiera vivido allí durante mucho tiempo. El tercer cajón estaba ocupado por la ropa de hombre de Oswald, camisetas conocidas, calcetines que ella misma le había comprado en los grandes almacenes la semana anterior. Pero incluso aquí había algo nuevo, algunas camisas que no recordaba, corbatas que Oswald nunca llevaba al trabajo. Sibyl abrió el armario y vio el mismo cuadro. La mitad estaba ocupada por ropa de hombre, pero la otra mitad claramente no le pertenecía. Vestidos que nunca se había comprado, blusas que no eran de su talla, el mismo abrigo azul oscuro del pasillo, y su propia ropa no estaba por ninguna parte. Buscó en las estanterías del armario, en el cesto de la ropa sucia, en los cajones de las mesitas de noche, ni rastro de sus cosas. Era como si alguien hubiera retirado cuidadosamente cualquier cosa que pudiera recordarle su existencia en esta casa. Unos pasos llegaron desde el pasillo. Sibyl cerró rápidamente el armario y escuchó. Alguien caminaba hacia la cocina. Esperó a que el ruido se extinguiera y salió silenciosamente del dormitorio. El cuarto de baño era el siguiente. En un estante sobre el lavabo había frascos de cremas y champús que ella no compraba, marcas caras que no podía permitirse con su sueldo de cajera, sus propios cosméticos, la crema hidratante barata, el champú normal, la pasta de dientes que compraba con descuento, habían desaparecido. En el armario bajo el lavabo encontró toallas, pero no las que recordaba. En lugar de las gastadas toallas azules que habían comprado en rebajas, había unas nuevas y esponjosas de color beige. Incluso los cepillos de dientes de la taza eran diferentes, 2 cepillos nuevos en lugar del viejo con las cerdas arrugadas. Sibyl sintió que el pánico se apoderaba de su pecho. No podía ser una broma. Nadie tiraría todas las pertenencias de una persona por una broma, así que algo más estaba pasando, algo que ella no entendía. Entró en la cocina procurando no hacer ruido. Oswald estaba de pie junto a la ventana, mirando al patio, y Pearl estaba sentada a la mesa con una taza en las manos. No hablaban y una extraña tensión flotaba en el aire. «Quizá deberíamos ver si se ha ido», preguntó Pearl en voz baja. Oswald asintió sin apartar la vista de la ventana. «Compruébalo, pero si vuelve, seguiremos como habíamos acordado». Sibyl se retiró al pasillo, con el corazón latiéndole frenéticamente. Así que realmente estaban planeando algo. ¿Pero qué exactamente? ¿Y por qué? ¿Y dónde habían ido a parar todas sus cosas? Decidió comprobar el estudio, la pequeña habitación que utilizaban como despacho. Allí había un ordenador, papeles por todas partes y cuadros colgados. Si había algo que pudieran haber dejado allí, estaba allí. La puerta del despacho estaba cerrada. Sibyl giró el pomo con cuidado y entró. La habitación tenía un aspecto distinto al que recordaba. El escritorio estaba lleno de papeles que no había visto antes.
De las paredes colgaban diplomas y certificados, pero no los suyos ni los de Oswald. Se acercó al escritorio y miró los papeles. Las facturas de la luz y el gas estaban a nombre de Oswald y Pearl Thatcher. Los extractos bancarios mostraban una cuenta conjunta de la pareja. Incluso las pólizas de seguros estaban a nombre de ambos. Sybil cogió el certificado de matrimonio que yacía en una carpeta abierta. La fecha era correcta, la misma en la que ella y Oswald se habían casado hacía 3 años, pero en lugar de su nombre, en el documento figuraba Pearl Gibbons. Le temblaron las manos. Ya no se trataba de una broma. Alguien había hecho todo lo posible para que pareciera que Pearl siempre había sido la esposa de Oswald. Falsificar documentos, eliminar todo rastro de Sybil de la casa, sustituir sus pertenencias. Habían sido meses de preparación. Pero, ¿por qué? Y lo más importante, ¿cómo fue posible? Unos pasos llegaron desde la cocina. Sybil guardó rápidamente los papeles y salió del estudio. Necesitaba alejarse y pensar qué hacer a continuación, pero antes decidió mirar una vez más en el salón. Las fotos de la repisa de la chimenea seguían mostrando a Oswald y Pearl en lugares y situaciones familiares. Sybil cogió uno de los marcos y examinó la foto. Era una foto de su luna de miel en el Niágara. Recordaba el día con todo detalle, cómo habían estado junto a las cataratas, cómo Oswald le había rodeado los hombros con el brazo, cómo un extraño turista había accedido a hacerles una foto. Pero en la fotografía, de pie junto a su marido, estaba Pearl, con el mismo vestido que Sybil había llevado entonces, el mismo fondo, la misma pose, el mismo ángulo, solo la cara era diferente. ¿Qué haces aquí? Sybil se volvió bruscamente. Pearl estaba de pie en la puerta, con una expresión de disgusto en el rostro. Creí que te habías ido, continuó Pearl, acercándose. ¿Por qué has vuelto? Esta es mi casa, dijo Sybil, sosteniendo aún la fotografía. Y esta es mi fotografía. Recuerdo aquel día. Pearl se rió, pero sonó poco natural. ¿Tu fotografía? Cariño, es una foto de nuestra luna de miel con Oswald. Puedes ver la fecha en el reverso, junio de 2021. Sybil dio la vuelta al marco. Efectivamente, había una fecha escrita, pero con una letra que no reconoció. ¿Dónde están mis cosas?, preguntó sin rodeos. ¿Dónde has puesto mi ropa, mis papeles? ¿De qué cosas estás hablando? Pearl fingió sorpresa. No hay nada en esta casa que te pertenezca. Oswald apareció en la puerta al oír las voces. ¿Está aquí otra vez?, preguntó, mirando a Sybil con irritación. Creía que le habíamos explicado claramente la situación. Muy claramente, respondió Sybil, volviendo a colocar la fotografía en la estantería. Pero yo tengo las llaves de esta casa. ¿Cómo se explica eso? Oswald y Pearl se miraron. Quizá las encontraste en alguna parte, sugirió Oswald. O hiciste copias de ellas. En cualquier caso, eso no te da derecho a entrar en casa ajena. ¿En la de otra persona? Sybil sintió que la ira le hervía por dentro. Pagué por esta casa tanto como tú, Oswald. Mi salario se destinó a la hipoteca tanto como el tuyo. Me temo que estás alucinando, dijo Pearl en voz baja. Quizá deberías ver a un médico. Hay tratamientos para esas afecciones. Sybil los miró fijamente, sintiéndose como la heroína de una pesadilla. Todo a su alrededor le resultaba familiar y conocido, pero ahora pertenecía a otras personas. La gente que conocía la miraba como si estuviera loca. De acuerdo, dijo al fin. Si esta no es mi casa, me iré. Pero primero averiguaré qué está pasando aquí. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. ¿Y sabes qué, Oswald? Tu juego ha ido demasiado lejos. La puerta se cerró tras ella con un fuerte portazo. Ahora, reescribiré el capítulo 3 estrictamente según el plan. Solo vecinos que entienden la broma pero se callan. Nada de médicos ni llamadas telefónicas. Sybil estaba de pie en el porche, temblando de frío y rabia.
La nieve seguía cayendo y le cubría el pelo de copos blancos. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Lo único que se le ocurrió fue dirigirse a sus vecinos. Seguro que alguno de ellos le confirmaría que llevaba 4 años viviendo en esa casa y se acabaría esta pesadilla. A la derecha de su casa vivía la señora Palmer, una viuda anciana que pasaba la mayor parte del tiempo junto a la ventana observando lo que ocurría afuera. Conocía a todos los vecinos y sus asuntos mejor que el periódico local. Si alguien podía dar la razón a Sybil, era ella. Sybil bajó del porche y se dirigió a la casa de su vecino. Las luces de las ventanas estaban encendidas y las sombras parpadeaban tras las cortinas. Subió al porche y tocó el timbre. Dentro de la casa, un pequeño terrier llamado Max, que la señora Palmer había recogido hacía 2 años, ladró. La puerta se abrió y apareció en el umbral una mujer bajita de unos 70 años, con el pelo canoso recogido en un prolijo moño. Iba vestida con una bata y unas suaves zapatillas. Al ver a Sybil, su rostro expresó primero reconocimiento y luego un extraño recelo. «Oh, hola, Sybil», dijo la señora Palmer, pero había una nota antinatural en su voz. «¿Pasa algo, querida?» Sybil se sintió aliviada. Por fin alguien la reconocía y la llamaba por su nombre. «Señora Palmer, gracias a Dios», exclamó. «Me está ocurriendo algo increíble. Oswald finge no conocerme y dice estar casado con otra mujer. Usted confirmará que soy su esposa, ¿verdad?» La anciana guardó silencio un momento, moviéndose de un lado a otro. Un terrier apareció detrás de ella y empezó a mover la cola amistosamente al reconocer a Sybil. «Bueno, querida», empezó insegura la señora Palmer. «La verdad es que no quiero inmiscuirme en sus asuntos familiares». «¿Qué asuntos familiares?», Sybil no entendía. «Mi marido se ha vuelto loco o me está gastando una broma. Dígale que nos conoce como matrimonio». La señora Palmer se ajustó nerviosamente la bata y miró hacia la casa de Sybil. No se veía luz ni movimiento desde allí, pero la anciana estaba claramente incómoda. «Mira, cariño», dijo en voz más baja, «tal vez deberías simplemente, ya sabes, seguirme la corriente. Los hombres a veces son raros. Probablemente tenga sus razones para este tipo de juego». Sybil no daba crédito a lo que oía. ¿Seguirle la corriente? S.R.A. Palmer me echó de mi propia casa. ¿Por qué debería seguirle el juego? La anciana estaba claramente incómoda. Abría y cerraba la boca como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. «Bueno, ya sabes, los maridos a veces te sorprenden. Quizá tenga algo que ver con la Navidad», sugirió débilmente. ¿Sorpresa? Sybil sintió que la indignación bullía en su interior. ¿Qué clase de sorpresa podía haber en dejar a tu mujer a la intemperie y fingir que no la conocías? La S.R.A. Palmer hizo un gesto de impotencia. «No la conozco, querida. Es solo que quizá deberíamos darle tiempo. Todo se arreglará». «¿Tiempo?», Sybil interrumpió. «Señora Palmer, puede ver que está ocurriendo algo anormal. Ayúdeme». Pero la anciana ya había empezado a cerrar la puerta. «Lo siento, querida, pero no quiero involucrarme. Estoy segura de que tú y Oswald podéis resolverlo por vosotros mismos». La puerta se cerró, dejando a Sybil de pie en el porche, totalmente desconcertada. Era evidente que la señora Palmer la conocía, pero por alguna razón no quería ayudarla. Además, daba la impresión de que sabía más de lo que decía sobre lo que estaba ocurriendo. Sybil bajó del porche y se dirigió a la casa de la izquierda. Allí vivía la familia Morrison, marido, mujer y 2 hijos adolescentes. Se saludaban a menudo cuando se encontraban en los buzones, y la señora Morrison incluso había obsequiado a Sybil con galletas caseras las pasadas Navidades. Las luces de las ventanas de los Morrison estaban encendidas y Sybil pudo ver a la familia reunida en el salón alrededor del televisor. Sybil llamó al timbre y oyó unos pasos rápidos.
Abrió la puerta la señora Morrison, una mujer de unos 40 años con el pelo corto y pelirrojo. «Hola, Sybil», dijo con una sonrisa forzada. «¿Qué te trae por aquí con este tiempo?» De nuevo reconocimiento, pero de nuevo una extraña cautela en su voz. «S.R.A. Morrison, tengo problemas», comenzó Sybil. «Oswald se comporta de un modo muy extraño. Finge no conocerme y dice estar casado con otra mujer». El rostro de la señora Morrison se puso aún más tenso. «Oh, esto debe ser muy desagradable para usted», dijo insegura. «Confirmará que soy la esposa de Oswald, ¿verdad?», preguntó Sybil. «Dígale que nos conoce como matrimonio». La señora Morrison vaciló, moviéndose de un pie a otro. «Bien, no sé mucho sobre vuestra relación. Quizás solo estáis discutiendo». «¿Qué tipo de discusión?». Sybil no lo entendía. «No tuvimos una pelea. Llegué a casa del trabajo y había otra mujer sentada y Oswald la llamó su esposa. A espaldas de la S.R.A. Morrison apareció su marido. Saludó a Sybil con la cabeza, pero también parecía incómodo. «Hola, Sybil», dijo discretamente. «He oído que tú y Oswald estáis teniendo dificultades. ¿Tú también lo sabes?». Sybil se sorprendió. Los Morrison se miraron, y había algo en esa mirada que a Sybil no le gustó. Era evidente que ocultaban algo. «Te vimos salir de casa bastante alterada», explicó la señora Morrison. «Y luego volvías, y salías otra vez. Pensamos que podrían haber tenido una pelea». «¿Un desacuerdo?», repitió Sybil. «Me echó de mi propia casa». «Tal vez deberíamos dejar que se calme», sugirió el señor Morrison. «A veces los hombres necesitan tiempo para pensar en lo que han hecho». Sybil los miró con creciente indignación. Era como si todo el vecindario conspirara contra ella. «¿Os habéis vuelto todos locos?», exclamó. «Llevo 4 años viviendo en esta casa. Oswald y yo nos hemos casado. ¿Cómo pueden pretender que esto es normal?». Por supuesto», asintió apresuradamente la señora Morrison. «Es solo que, bueno, ya sabe, los problemas familiares se resuelven mejor dentro de la familia». «¿Qué problemas familiares?», gritó Sybil. «Mi marido se ha vuelto loco». En ese momento, Oswald salió de la casa de enfrente. Se paró en el porche, cruzó los brazos sobre el pecho y observó lo que ocurría. Pearl apareció a su lado, le rodeó la cintura con el brazo y miró en su dirección. La señora Morrison se percató de su presencia y, obviamente, se puso aún más nerviosa. «Mira, Sybil», dijo en voz más baja, «quizá deberías irte a casa y hablarlo con calma. No queremos involucrarnos en tus asuntos». «¿A casa?». Sybil se rió amargamente. «No me dejarán ir allí». Se volvió y vio que Oswald y Pearl seguían mirándola. Pearl tenía una sonrisa apenas contenida y Oswald parecía estar viendo una obra de teatro. De repente, Sybil se dio cuenta de cuál era el problema. Los vecinos conocían la broma. Quizá no todos los detalles, pero se daban cuenta de que había algún tipo de juego y, por alguna razón, habían decidido no interferir. Tal vez Oswald les había advertido de antemano, les había pedido que no interfirieran en su demo. «Todos lo sabéis, ¿verdad?», preguntó a los Morrison. «Sabéis que es una broma». La pareja volvió a mirarse. «No sabemos ningún detalle», dijo cuidadosamente el señor Morrison. «No queremos saberlo». «Pero no me ayudarán», dijo Sybil. «Es asunto de su familia», repitió la señora Morrison. «No nos sentimos cómodos interfiriendo». Sybil se sintió traicionada. Personas a las que consideraba amigas se negaban a ayudarla. Es más, estaban permitiendo que su vecina la humillara delante de toda la calle. «Ya veo», dijo fríamente. «Gracias por comprensión». Se dio la vuelta y se alejó de la casa de los Morrison. Oyó el ruido de la puerta al cerrarse tras ella. Oswald y Pearl seguían de pie en el porche, observando sus movimientos. Sybil se detuvo en medio de la calle y miró a su alrededor. Había luces encendidas en varias casas y las siluetas de la gente parpadeaban junto a las ventanas.
Era evidente que algunos vecinos estaban observando, pero nadie iba a salir a ofrecer ayuda. A la izquierda de la calle vivía el señor Clark, un jubilado que trabajaba a menudo en su jardín. Sybil decidió intentar acercarse a él. Quizá fuera más comprensivo que los demás. Se dirigió hacia su casa, pero nada más llegar al porche vio al señor Clark de pie junto a su ventana, observándola. Cuando sus miradas se cruzaron, él se apartó rápidamente de la ventana y corrió las cortinas. Sybil se dio cuenta de todo. Ninguno de los vecinos iba a ayudarla. Preferían mantenerse al margen y contemplar el espectáculo desde la barrera. Puede que a algunos incluso les hiciera gracia. Estaba sola contra todos. Incluso aquellos que la conocían desde hacía años prefirieron no implicarse y dejar que continuara la farsa. Sybil se sintió humillada e impotente. Oswald había conseguido lo que quería, convertirla en el hazmerreír de toda la calle. Pearl le dijo algo a Oswald y ambos rieron. El sonido de sus carcajadas resonó en la silenciosa calle, haciendo que Sybil apretara los puños. Estaban disfrutando con su humillación, con la forma en que revoloteaba de casa en casa buscando apoyo. Pero lo peor era que los vecinos se lo permitían. Decidieron no involucrarse, no interferir, no tomar partido. Para ellos no era más que un drama familiar, un entretenimiento para ver desde la ventana con una taza de té. Al otro lado de la calle vivía la familia Johnson con sus hijos pequeños. Sybil a veces le compraba caramelos a su hija en Halloween y les ayudaba a quitar la nieve de la entrada. ¿Quizá mostrarían más humanidad? Cruzó la calle y se acercó a su casa. Había una luz de noche encendida en la habitación de los niños, en el primer piso, y el resplandor azul de la televisión parpadeaba en el salón. Sybil llamó al timbre y esperó a que se abriera la puerta. En el umbral apareció el señor Johnson, un hombre de unos 35 años, vestido con ropa casera. Al ver a Sybil, pareció sorprendido, pero no hostil. «¿Sybil? ¿Qué te ocurre? Pareces alterada. Por fin alguien ha mostrado una reacción humana normal». «Señor Johnson, estoy en serios problemas», comenzó ella. «Oswald se está comportando de forma muy extraña. Me ha echado de casa y finge que no me conoce». El señor Johnson frunció el ceño. «¿Te ha echado? Pero, ¿por qué?» «No lo sé», admitió Sybil. «Quizás sea una broma, pero ha ido demasiado lejos. Necesito que alguien confirme que realmente vivo en esa casa y que estoy casada con Oswald». El señor Johnson pensó un momento. «Claro que sé que estás casada. Os hemos visto juntos muchas veces». Pero vaciló. «Para ser sincero, Oswald vino a verme esta tarde. Dijo que planeaba darte una sorpresa por Navidad. Una especie de juego». El corazón de Sybil latió más rápido. ¿Un juego? ¿Qué clase de juego? No entró en detalles. Solo dijo que no me sorprendiera si veía algo inusual. Dijo que era parte de la sorpresa. Sybil sintió que su resentimiento aumentaba. ¿Y usted accedió a guardar silencio? El señor Johnson parecía incómodo. Bueno, dijo que sería una agradable sorpresa. Pensé que sería una buena idea no interferir en sus asuntos familiares. ¿Una agradable sorpresa?, interrumpió Sybil. ¿Cree que es agradable echar a su mujer de casa en frío? No sabía que sería así, se excusó el señor Johnson. Oswald no dijo nada en concreto. Sybil le miró con disgusto. Incluso los que entendían lo que estaba pasando preferían mantenerse al margen. Así que todo el mundo lo sabía, dijo con amargura. Todo el mundo menos yo. No todo el mundo, objetó el señor Johnson. Muchos de los vecinos no tienen ni idea. Oswald solo habló con unos pocos de nosotros. ¿Y a nadie se le ocurrió avisarme? El señor Johnson se quedó callado, mirando al suelo. Sybil se dio la vuelta y se alejó. Ahora todo estaba claro. Oswald había preparado de antemano el terreno para su travesura. Había advertido a algunos vecinos que no se entrometieran, y el resto simplemente decidió no meterse en problemas familiares ajenos.
Se detuvo en medio de la calle y miró hacia su casa. Oswald y Pearl seguían de pie en el porche. Ahora se les había unido la señora Palmer, que hablaba animadamente de algo. Los tres miraban de vez en cuando en dirección a Sybil y se reían. Sybil se dio cuenta de que se había convertido en la diversión de toda la calle. Algunos simpatizaban con ella, otros condenaban a Oswald, pero nadie iba a interferir. Preferían contemplar el espectáculo desde la barrera. La nieve seguía cayendo, cubriendo las calles y las casas con un manto blanco. Las luces de Navidad titilaban en las ventanas, creando un ambiente festivo. Pero para Sybil, la noche se había convertido en una pesadilla de humillación y traición. Caminaba lentamente por la calle, sin saber hacia dónde dirigir sus pasos. El frío la helaba hasta los huesos, pero no tenía a dónde ir. Le esperaba una larga noche sin techo. Oswald se asomó a la ventana del salón y observó a Sybil ir de casa en casa. La vio hablar con los vecinos, gesticulando, intentando explicar algo. Algunos la escuchaban con simpatía, otros se apresuraban a cerrar las puertas, pero nadie le ofreció verdadera ayuda. Al principio había parecido una idea divertida, una simple broma navideña. Fingir que no reconocía a Sybil, gastarle una pequeña broma y luego confesar y darle una verdadera sorpresa. Incluso le había preparado un regalo, los pendientes de oro que ella había mirado en la joyería meses atrás. La broma duraría 1 hora, 2 como mucho, y luego se reirían de ella todo el invierno. Pearl había accedido a ayudar sin mucha persuasión. En el trabajo, siempre estaba dispuesta a apoyar sus ideas, incluso las más ridículas. Cuando él le propuso hacer el papel de su esposa, ella primero se rió y luego preguntó qué hacer exactamente. Oswald le explicó el plan. Ella iría a su casa, arreglarían algunas cosas de Sybil, pondrían la ropa de Pearl en los armarios y, cuando su mujer volviera del trabajo, fingirían no conocerla. ¿Y si se enfada?, preguntó entonces Pearl. Sybil no es así, respondió Oswald con seguridad. Tiene buen sentido del humor. Se dará cuenta de que es una broma. Pero ahora, mirando a su mujer que corría por la calle en busca de apoyo, Oswald empezaba a dudar de su propio juicio. Sybil no solo parecía disgustada, estaba desesperada. Su rostro se contorsionaba de dolor e incomprensión mientras sus vecinos se negaban a ayudarla. «Todavía está ahí», dijo Pearl mientras se acercaba a la ventana. «La pobre parece congelada. No había ni un ápice de compasión en su voz. Al contrario, Oswald percibió una nota de satisfacción. Pearl se estaba divirtiendo. «Quizá deberíamos dejarlo por hoy», sugirió tentativamente. Pearl se volvió hacia él sorprendida. «¿Terminar? Pero si esto es solo el principio, ¿no querías jugar bien con ella?» «Sí, pero…» Oswald vaciló. «Parece muy disgustada». Pearl se rió. «Claro que lo parece. Esa es la gracia de la broma. Si no está enfadada, no tiene gracia». Oswald volvió a mirar por la ventana. Sybil estaba de pie en medio de la carretera, abrazada a sí misma. La nieve le cubría el pelo y los hombros. Parecía perdida y sola. «Creo que ya ha sufrido bastante», dijo. «Iré a confesarme». Pero Pearl le agarró del brazo. «Espera», dijo rápidamente. «¿Y el plan? Dijiste que querías hacerle una broma inolvidable». El plan era gastarle una pequeña broma, no hacerla llorar. Pearl le soltó la mano, pero había una expresión extraña en sus ojos. «Oswald, te das cuenta de que si confiesas ahora, se arruinará todo, ¿verdad? Se dará cuenta de que la hemos engañado y se enfadará con los dos». «¿Con nosotros?», interrumpió Oswald. «Bueno, sí, te estaba ayudando. Pensará que los dos nos reíamos de ella». Oswald pensó un momento. Había lógica en las palabras de Perla. Si confesaba ahora, Sybil podría enfadarse de verdad no solo con él, sino también con Pearl. Y Pearl era su colega, tenía que trabajar con ella todos los días. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó. Pearl sonrió.
Sigamos un poco más, que se dé una vuelta, que se lo piense, y luego dirás que era una prueba de lo mucho que te quiere, que querías ver si lucharía por tu matrimonio. Oswald frunció el ceño. Parecía una tontería. No creo que ella crea esa explicación. Lo hará, insistió Pearl. A las mujeres les encantan las historias románticas. Dile que lo has leído en Internet, que algunos maridos montan esas pruebas para asegurarse de que sus mujeres son sinceras. Esos son tonterías, objetó Oswald. Puede ser, pero es mejor que admitir que le estabas gastando una broma. Oswald volvió a mirar por la ventana. Sybil se dirigía a la casa de los Johnson. Recordó haber advertido a los vecinos de su plan. En aquel momento le había parecido una precaución necesaria. Ahora se daba cuenta de que había creado una verdadera conspiración contra su esposa. Oswald, dijo Pearl en voz baja, acercándose. No querrás quedar como un tonto delante de los vecinos, ¿verdad? Todos saben que has estado planeando algo. Si te rindes ahora, pensarán que no eres capaz de llevarlo a cabo. La miró. Pearl estaba muy cerca y él podía oler su perfume. El perfume caro que nunca se ponía para ir a trabajar. Hoy estaba especialmente atractiva. Se había peinado, maquillado y estrenaba vestido. ¿Te has vestido así a propósito?, le preguntó. Pearl sonrió con coquetería. ¿Te gusta? Pensé que si iba a hacer el papel de tu mujer, debía parecerlo. Algo en su tono alarmó a Oswald. Pearl hablaba como si fuera su esposa, no actuando, sino siendo. Pearl, ¿recuerdas que esto es solo un juego? Claro que lo recuerdo, respondió ella, pero había algo evasivo en sus ojos. Solo quiero hacer bien mi papel. Fue a la cocina y empezó a preparar café, como si realmente fuera la señora de la casa. Se movía con seguridad, como si supiera dónde estaba todo. Aunque durante el día, Oswald le había mostrado la disposición de los platos y los comestibles. ¿Quieres café, querida?, preguntó, y había tal naturalidad en su voz que Oswald se sintió extrañamente incómodo. Pearl, no hace falta que te pongas así, dijo. Sybil podría oírlo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Pearl, todavía jugueteando con la cafetera. Oswald se acercó de nuevo a la ventana. Sybil estaba de pie en el porche de los Johnson, hablando con el señor Johnson. Por sus gestos era evidente que intentaba explicarle algo. Hablando con Johnson, respondió. ¿Desde cuándo?, preguntó Pearl. Unos 5 minutos. Pearl asintió y sacó 2 tazas del armario. Eran tazas caras de un juego que Sybil había heredado de su abuela. Normalmente, estas tazas solo se utilizaban en ocasiones especiales. ¿Por qué has cogido estas tazas?, preguntó Oswald. ¿Qué tienen de malo? Son preciosas. A Sybil no le gusta que se usen para nada. Es una reliquia familiar. Pearl se encogió de hombros. Es un día especial. Además, ahora soy técnicamente la señora de la casa. Había tanta confianza en sus palabras que Oswald sintió una punzada de alarma. Pearl hablaba como si realmente se considerara la señora. «Usted no es la señora», dijo más bruscamente de lo que pretendía. «Me estás ayudando a gastarle una broma a Sybil». Pearl se volvió hacia él con una expresión incomprensible en el rostro. «Por supuesto, querida. Eso es lo que quería decir». Pero el tono de su voz decía otra cosa. Dijo la palabra «cariño» con tal entonación como si realmente se estuviera dirigiendo a su marido. Oswald empezó a darse cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. Pearl estaba demasiado metida en el papel. Además, parecía que estaba disfrutando tanto como con la broma en sí. El café empezó a gotear en las tazas, haciendo sonidos de medición. Perla estaba de pie junto a la cafetera, tarareando una melodía. Parecía perfectamente feliz, como si estuviera exactamente donde quería estar. «Pearl», dijo Oswald suavemente, «¿qué te parece hacer de mi mujer?» Ella se volvió hacia él con una sonrisa. «¿Qué siento? Es una experiencia interesante. Verás, nunca he estado casada.
Es interesante imaginar cómo es vivir con un hombre, cuidar de una casa, formar parte de una familia. Pero te das cuenta de que es solo temporal, ¿no? Pearl guardó silencio, removiendo el azúcar de su taza. Claro que me doy cuenta, dijo al fin. Pero ¿no puedo soñar un poco? Había tanta tristeza en sus palabras que Oswald se sintió culpable. Nunca había pensado en la vida privada de Pearl. Sabía que vivía sola en un piso pequeño, que no tenía novio, pero no se había dado cuenta de que su soledad le pesaba tanto. Ya conocerás a alguien, dijo con torpeza. Eres una mujer hermosa, inteligente. Solo hace falta tiempo. Perla sonrió, pero la sonrisa era triste. Tal vez, pero por ahora me conformo con jugar. Se acercó a él con una taza de café. Oswald tomó la taza tratando de no tocar sus dedos. Algo en el comportamiento de Pearl empezaba a preocuparle. Al otro lado de la ventana, Sybil terminó su conversación con el señor Johnson y caminó lentamente calle abajo. Parecía deprimida y confusa. Al parecer, Johnson tampoco quería ayudarla. Va a volver, informó Oswald. Pearl se acercó a la ventana y se situó junto a ella. Demasiado cerca, le pareció a Oswald. Pobrecita, dijo con fingida simpatía. Supongo que nadie quiere meterse en los problemas familiares de los demás. No es un problema familiar, objetó Oswald. Es una broma. Para ella es un problema familiar, le corrigió Pearl. No sabe que le estamos gastando una broma. Oswald miró a su mujer. Sybil se había detenido en medio de la calle y permanecía de pie, abrazada a sí misma. La nieve seguía cayendo y era evidente que tenía frío. Su rostro era tan desesperado que a Oswald se le encogió el corazón. Ya basta, dijo con decisión. Voy hacia ella. Pero Pearl volvió a agarrarle del brazo. Espera, dijo rápidamente. ¿Y si no te perdona? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, piénsalo. Le has hecho creer que te has olvidado de ella, que es una extraña en su propia casa, que todos los vecinos están en su contra. Eso es bastante cruel si lo piensas. Oswald frunció el ceño. Había verdad en las palabras de Pearl, pero algo en su tono lo alarmó. ¿Estás diciendo que no debería confesar? Digo que tienes que pensar en las consecuencias. Puede que Sybil se enfade tanto que te deje. ¿Tú querrías eso? Claro que no, respondió Oswald. Pero no puedo dejar que siga sufriendo. Pearl le soltó la mano y se acercó a la chimenea. Cogió una de las fotografías, una imagen de Oswald y Sybil en su luna de miel. Una bonita pareja, dijo pensativa. Aunque... Oswald, ¿te has preguntado alguna vez si Sybil es la mujer adecuada para ti? La pregunta llegó tan de repente que Oswald no se dio cuenta de lo que había oído. ¿Qué? Bueno, sois muy diferentes. Ella es tan sencilla. Trabaja de cajera, lee novelas baratas, ve telenovelas estúpidas. Tú eres inteligente, tienes ambición. Oswald miró fijamente a Pearl. ¿De qué estás hablando? Pearl volvió a colocar la fotografía en la estantería y se volvió hacia él. Creo que podrías haber encontrado a alguien más adecuado, alguien que te comprendiera mejor. Había tanta intimidad en su voz que Oswald se dio cuenta de que estaba hablando de sí misma. Pearl, ¿qué haces? No mucho, respondió ella inocentemente. Solo digo lo que pienso en voz alta. Pero Oswald ya lo entendía. Pearl estaba utilizando la broma para sus propios fines. No se limitaba a ayudarle a gastarle una broma a Sybil, sino que intentaba ocupar su lugar. «Estás enamorada de mí», le dijo. Pearl no lo negó. En lugar de eso, sonrió. «¿Se nota tanto?» Oswald sintió que la situación finalmente se salía de control. La broma se había convertido en algo totalmente distinto. Pearl estaba utilizando su confianza para cumplir sus fantasías de vivir juntos. Pearl, esto tiene que parar. Ya. ¿Qué es exactamente? Preguntó, acercándose. Todo. El juego, la broma, todo el espectáculo. Perla se detuvo a un paso de él.
¿Y si no quiero que termine? Había una amenaza velada en su voz. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me gusta ser tu mujer, aunque solo sea de mentira, y no estoy dispuesta a renunciar a ello así como así. Oswald se dio cuenta de que había cometido un error enorme, catastrófico. Había dejado entrar en su casa a una mujer que estaba enamorada de él y la había hecho sentir como su esposa. Ahora Pearl no quería volver a la realidad. Al otro lado de la ventana, Sybil seguía de pie en la calle, temblando de frío, y en la casa otra mujer reclamaba su lugar. Oswald se dio cuenta de que la broma se había convertido en una pesadilla y no sabía cómo salir de ella. Sybil seguía de pie en medio de la calle nevada cuando oyó el familiar sonido de un motor. Se dio la vuelta y vio un viejo sedán azul que giraba lentamente hacia Maple Street. Su corazón dio un vuelco. Era el coche de su madre, Dolores Crane. El coche se detuvo frente a la casa de Sybil. Una mujer bajita de unos 55 años, con el pelo gris recogido en un apretado moño, se apeó. Dolores llevaba un abrigo azul oscuro y un gorro de punto, y sostenía varias cajas envueltas en papel brillante. Sybil se quedó helada. Su madre había llegado con los regalos de Navidad, como habían acordado la semana pasada. Dolores debía llegar mañana, pero al parecer había decidido darle una sorpresa. Cualquier otro día Sybil se habría alegrado de la inesperada visita de su madre, pero ahora la aparición de Dolores solo servía para complicar una situación ya de por sí confusa. Dolores caminaba hacia la casa, cargada con los regalos. Aún no se había dado cuenta de que su hija estaba en medio de la calle. Sybil quiso llamar a su madre, pero en ese momento se abrió la puerta de la casa y Oswald y Pearl aparecieron en el porche. «Señora Crane», exclamó Oswald con una amplia sonrisa. ¡Qué agradable sorpresa! Dolores levantó la cabeza y le devolvió la sonrisa. «Hola, Oswald. Pensé en venir temprano para traer algunos regalos. Espero no molestar». «Por supuesto que no», respondió Oswald. «Entra, fuera hace frío». Sybil observó la escena con creciente horror. ¿Iba Oswald a continuar con su broma incluso delante de su madre? Era demasiado. Caminó rápidamente hacia la casa. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia el porche. Dolores se volvió y vio a su hija. Su rostro expresaba sorpresa. «¿Sybil? ¿Qué haces fuera sin chaqueta? ¡Te estás congelando! ¡Mamá! Gracias a Dios que estás aquí», dijo Sybil acercándose corriendo. «Me está pasando algo increíble. Oswald». Pero Oswald la interrumpió. «Disculpe, señora Crane», dijo cortés pero firmemente. «Me temo que esta mujer la ha confundido con otra persona». Dolores frunció el ceño y miró a Oswald con atención. «¿Qué? ¿De qué estás hablando, Oswald? Es Sybil, mi hija». «¿Tu hija?». Oswald la interrogó como si hubiera oído una sarta de tonterías. «Me temo que se equivoca. No conozco a esa mujer». En ese momento Pearl salió de la casa. Se acercó a Oswald y lo tomó bajo el brazo sonriendo a Dolores. «Bienvenida, señora Crane», dijo en voz baja. «Soy Pearl, la esposa de Oswald. Estamos encantados de verla». Dolores miró fijamente a Pearl, luego a Oswald y después a Sybil. Su rostro expresaba un completo desconcierto. «¿La mujer de Oswald?», repitió lentamente. Pero la mujer de Oswald es Sybil, mi hija». Pearl sacudió la cabeza con expresión de simpatía. «Me temo que se ha confundido. Oswald y yo llevamos 4 años casados, ¿verdad, querida?». Oswald asintió, aunque Sybil notó que parecía menos confiado que antes. «Sí, así es», confirmó. Dolores dejó las cajas de regalos en el porche y se acercó a Sybil. «Sybil, ¿qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja. «No lo sé, mamá», contestó Sybil, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. «He vuelto del trabajo y Oswald finge no conocerme. Dice que está casado con ella». Dolores se volvió hacia Oswald.
En sus ojos había un brillo acerado que Sybil recordaba de su infancia. Era la mirada que solía poner su madre cuando alguien intentaba engañarla. Oswald Thatcher, dijo lenta y claramente. Asistí a su boda con mi hija hace 3 años. Recuerdo cada detalle de aquella ceremonia. Empezó a llover justo cuando intercambiábamos los anillos y todos corrimos hacia la iglesia. Oswald y Pearl se miraron. Sybil vio un destello de pánico en los ojos de su marido. S.R.A. Crane, comenzó él con cautela. Tal vez esté confundida. No estoy confundida. Dolores lo interrumpió bruscamente. Compré el vestido para esta boda, encargué la tarta, lloré cuando el cura os declaró marido y mujer. Y ahora me dices que no conoces a mi hija. Pearl intentó intervenir. Quizás tienes otra hija, o has asistido a la boda de otra persona. Dolores se volvió hacia Perla con tal expresión en el rostro que ésta, instintivamente, dio un paso atrás. Jovencita, dijo Dolores con frialdad, solo tengo una hija, Sybil, y sé exactamente con quién se ha casado. Sacó el teléfono del bolso y empezó a hojear las fotografías. Toma, dijo tendiéndole el teléfono a Oswald. Fotos de tu boda. ¿Te reconoces? Oswald miró la pantalla del teléfono y Sybil vio que palidecía. En la foto aparecía junto a Sybil con su vestido de novia, ambos sonriendo a la cámara. Ese podría ser mi doble, murmuró sin convicción. Dolores resopló. ¿Un doble? Oswald, llevas el mismo traje que compraste especialmente para la boda. Llevas el mismo reloj que Sybil te regaló por tu compromiso. Tienes la misma cicatriz en la cara, encima de la ceja izquierda, de una herida de la infancia. Pearl se rió nerviosamente. S.R.A. Crane, ¿es posible que estas fotografías hayan sido manipuladas? ¿La tecnología actual permite falsificadas? Dolores miró a Pearl como si viera a una loca delante de ella. ¿Por qué iba a falsificar las fotos de la boda de mi propia hija? Hojeó unas cuantas fotos más. Y aquí hay una foto de las Navidades pasadas, todos sentados a la mesa en esta misma casa. Aquí hay una foto del cumpleaños de Sybil en marzo. Aquí estamos los 3 en un picnic en mayo. Con cada nueva fotografía, Oswald parecía más y más confuso. Pearl, por otro lado, se volvía más y más agresiva. Todo puede explicarse, insistió. Tal vez esta mujer sufre de obsesiones. Pudo haber seguido a Oswald, fotografiarlo y luego añadirse ella misma a las imágenes. Dolores se quedó mirando a Pearl con cara de asombro, como si hablara un idioma extranjero. ¿Seguirle? ¿Añadirse a las fotos? Sacudió la cabeza. Chica, o estás completamente alejada de la realidad o estás metida en algún tipo de broma repugnante. La palabra Biggie sonó como un disparo. Oswald se estremeció y Pearl perdió los estribos por un momento. No hay ninguna broma, dijo demasiado deprisa. Oswald y yo solo estábamos. ¿Solo qué? Preguntó Dolores mirando fijamente a Pearl. Perla guardó silencio, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero Dolores ya se había dado cuenta de lo que pasaba. Así que se trata de una broma, dijo despacio. Han decidido gastarle una broma a mi hija. Oswald intentó decir algo, pero Dolores levantó la mano para silenciarlo. Oswald Thatcher, dijo, y había tal furia en su voz que todos los presentes se paralizaron involuntariamente. Echaste a mi hija de su propia casa al frío por una broma estúpida. Señora Crane, no es tan grave como parece, empezó a defenderse Oswald. Es que... ¿Solo qué? Le interrumpió Dolores. Solo intimidación, solo humillación. Mi hija se paseó por la calle con una blusa fina durante 1 hora porque tú decidiste burlarte de ella. Sybil se sintió extraña. Por un lado, le alegraba que su madre la defendiera. Por otra, se sentía humillada por necesitar protección. Pearl intentó tomar el control de la situación. S.R.A. Crane, tal vez no debería preocuparse tanto. Fue una broma inocente. ¿Inocente? Dolores se volvió hacia Pearl.
¿Y tú, niña, qué papel juegas en esta broma inocente? Perla estaba confusa bajo la intensa mirada de Dolores. Ia, solo estoy ayudando a Oswald. ¿Ayudándole a humillar a su mujer?, aclaró Dolores. No, así no, protestó Perla. Solo estamos... Oswald quería darnos una sorpresa. ¿Qué clase de sorpresa?, preguntó Dolores. ¿Una sorpresa para hacer creer a la esposa que su marido se había olvidado de ella? Pearl vaciló, sin saber qué decir, y Dolores siguió insistiendo. ¿O es tu sorpresa para hacerte sentir como la esposa de Oswald? La pregunta fue tan repentina y precisa que Perla se estremeció. Su rostro se sonrojó, e instintivamente agarró con más fuerza la mano de Oswald. No sé a qué se refiere, murmuró, pero Dolores era una mujer experimentada y sabía leer a la gente. Sí, lo sabes, dijo ella. Estás enamorada de Oswald y utilizas esta broma para jugar a estar casada con él. Pearl abrió la boca para objetar, pero no le salió ninguna palabra. Su cara traicionó cada emoción. No es verdad, dijo débilmente. Solo estoy ayudando a una amiga. ¿A una amiga? Dolores sonrió. Chica, veo cómo le miras. La forma en que le coges la mano. La forma en que dices «mi marido». Estás saboreando cada minuto de este espectáculo. Oswald finalmente se dio cuenta de la magnitud del desastre. Intentó apartar a Pearl, pero ella no le soltaba la mano. «Pearl, suéltala», dijo en voz baja. Pero Pearl no escuchó. Todos sus planes cuidadosamente trazados se estaban desmoronando y se aferró desesperadamente a los últimos minutos del partido. «No», dijo, con una nota histérica en la voz. «Teníamos un acuerdo. Tú misma dijiste que querías continuar». «No me refería a eso», objetó Oswald. «Sí que lo dijiste», gritó Pearl. «Dijiste que yo te entendía mejor que ella, que yo te comprendía mejor». Sybil sintió que algo se apretaba dolorosamente en su pecho. ¿Así que Oswald le había dicho realmente esas cosas a Perla? Dolores miró a su yerno con disgusto. «Oswald, ¿de verdad le dijiste esas cosas?» Oswald trató de explicarse, pero sus palabras le confundieron. «No, quiero decir, sí, pero no de esa manera. Fue ella la que empezó a decir que éramos el uno para el otro». Pearl se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «¿Yo empecé? Fuiste tú quien dijo que Sybil era demasiado sencilla para ti, que leía libros tontos y veía series estúpidas». Cada palabra golpeaba a Sybil como un puñetazo. ¿Era eso lo que su marido realmente pensaba de ella? ¿Y hablaba de ello con otra mujer? Oswald se dio cuenta de que las cosas no iban según lo planeado. «Pearl, basta. Eso no es lo que quería decir». Pero Pearl ya no podía parar. Todos sus sentimientos estaban saliendo. «¿No lo decías en serio?», sollozaba. «¿Qué quisiste decir cuando dijiste que sería una mejor esposa? Cuando dijiste que debería hacer de señora en esta casa». Dolores escuchó este intercambio de comentarios con creciente indignación. «¡Basta ya!», gritó. «Oswald, detén inmediatamente esta farsa». Oswald miró a su suegra, luego a su mujer y después a Perla. La situación estaba finalmente fuera de control. «Ia, solo lo decía en broma», murmuró patéticamente. «¿Una broma?». Dolores estaba furiosa. «¿Llamas a esto una broma? Has humillado a mi hija, la has hecho llorar, la has hecho dudar de su propia cordura. Y todo esto con la ayuda de una mujer que claramente pretende ocupar su puesto». Pearl sollozó y finalmente soltó la mano de Oswald. «No estoy fingiendo», dijo entre lágrimas. «Es que simplemente le quiero». La confesión sonó como una sentencia. Ahora todas las cartas estaban abiertas. Sybil miró fijamente a su marido y a su colega, sintiendo que algo en su interior se derrumbaba por fin. La broma había sido mala, pero lo que oía ahora era mucho peor. Oswald estaba hablando de ella con otra mujer, comparándolas, diciendo que Pearl era más adecuada para él. «Oswald», dijo en voz baja, «¿es verdad?
¿De verdad crees que soy demasiado sencilla para ti? Oswald la miró con desesperación en los ojos. Sybil, no. Quiero decir, he hecho mal. Contéstame sin rodeos, exigió ella. ¿Le dijiste a Pearl que era mejor que yo? El silencio se prolongó demasiado, y esa era la respuesta. Dolores se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. Sybil, recoge tus cosas, nos vamos a mi casa. Pero Oswald empezó. Silencio, gritó Dolores. Ya has dicho bastante. Y si tienes conciencia, le darás a mi hija tiempo para pensar en lo que ha pasado aquí. Perla sollozaba, de pie en medio del porche. Su sueño de vida matrimonial con Oswald se había desmoronado y ahora se había quedado sin nada. Oswald dio un paso hacia su mujer. Sybil, lo siento. Fue una broma tonta. No pretendía ofenderte. Sybil lo miró largamente. Una broma es una cosa, Oswald. Otra muy distinta es lo que le has contado de mí. Se dio la vuelta y entró en la casa para recoger sus cosas, dejando a su marido de pie en el porche con Pearl sollozando y su suegra enfadada. Sybil caminó por el pasillo de su casa, sintiéndose como una extraña entre sus propias paredes. Cada paso era tan difícil como si viajara bajo el agua. Detrás de ella se oían voces, su madre diciéndole algo duro a Oswald, Pearl sollozando, los vecinos saliendo de sus casas atraídos por los gritos, pero a Sybil todos estos sonidos le parecían lejanos y sin importancia. En el dormitorio sacó del armario una vieja bolsa de viaje y empezó a guardar cosas. Le temblaban las manos y se le cayó la ropa al suelo varias veces. Pearl había conseguido guardar la mayoría de sus cosas, pero aún quedaban algunas blusas en el fondo del armario, ropa interior en el último cajón de la cómoda, un libro en la mesilla de noche. Sybil cogió la novela que había estado leyendo las últimas semanas, una sencilla historia de amor sobre una mujer que encontraba la felicidad después de divorciarse. Pearl tenía razón, leía novelas baratas. Oswald también había tenido razón al llamarla simple. Trabajaba de cajera en una tienda de ultramarinos, veía telenovelas por las tardes, soñaba con pequeños placeres como un bolso nuevo o una cena en un restaurante. Sus ambiciones no iban más allá de una vida familiar confortable y quizá hijos en el futuro. Pero, ¿era eso malo? ¿El deseo de una felicidad sencilla la hacía indigna del amor de su marido? La puerta del dormitorio se abrió en silencio y entró Oswald. Parecía confuso y culpable, con el pelo revuelto y el rostro congelado con la expresión de un hombre que se ha dado cuenta demasiado tarde de la magnitud de su error. Sybil, dijo en voz baja, ¿puedo hablar contigo? Ella no levantó la vista de su bolso mientras seguía guardando sus cosas. Adelante, pero no dejaré de hacer la maleta. Oswald entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. Se hizo el silencio, pesado e incómodo. Quería disculparme, comenzó por fin. Lo que ha pasado hoy ha sido una broma estúpida que se me ha ido de las manos. Una broma, repitió Sybil sin volverse para mirarlo. Tú lo llamas broma. ¿Qué otra cosa? No pretendía ofenderte, solo pensé que sería divertido gastarte una pequeña broma. Sybil se volvió por fin hacia él. No había lágrimas en sus ojos, solo frío cansancio. ¿Te divierte? Oswald, me echaste de casa al frío, me volviste loca, pusiste a los vecinos en mi contra, y lo hiciste con una mujer que está enamorada de ti. No sabía que Pearl estaba enamorada de mí, objetó Oswald. Ella solo accedió a ayudar. ¿No lo hiciste? Sybil sonrió amargamente. ¿Y todas esas cosas que le dijiste? ¿Que ella era más adecuada para mí? ¿Que yo era demasiado simple? Oswald bajó la cabeza. Eso surgió de la nada. Ella empezó a hablar de nuestra relación y yo... Y usted alentó la conversación. Estabas hablando de los defectos de tu propia mujer con tu colega. No eran defectos, objetó Oswald débilmente. Solo diferencias. Sybil cerró la bolsa y la dejó en el suelo.
Luego se sentó en la silla frente a su marido y lo miró detenidamente. Oswald, dime la verdad. ¿De verdad crees que no soy lo bastante buena para ti? La pregunta quedó flotando en el aire. Oswald levantó los ojos, la miró y vio algo que le hizo estremecerse. Sybil ya no lloraba, ya no gritaba, ya no exigía explicaciones. Simplemente esperaba una respuesta sincera. No, dijo al fin. No, no lo creo. Entonces, ¿por qué lo dijo Pearl? Oswald se frotó la cara con las manos. Porque hizo las preguntas correctas en el momento equivocado. Sabes, a veces hay días en los que te cuestionas todo, el trabajo, la vida, las relaciones, y Pearl me pilló en uno de esos días, y decidiste discutir nuestro matrimonio con ella. No lo hice, es que ella es buena escuchando, y dije más de lo que debía. Sybil asintió como si hubiera obtenido la respuesta que esperaba. Ya veo. ¿Y cómo te sentiste cuando ella dijo que habría sido mejor esposa? Oswald vaciló. Halagó mi ego, supongo. Tonto, pero halagador. Y no la detuviste. No, no lo hice. Sybil se levantó y fue a la ventana. Seguía nevando fuera, pero los vecinos se habían ido a casa. Pearl también debía de haberse ido, su coche no estaba. Dolores era la única que quedaba, esperando en su coche, mirando de vez en cuando hacia la casa. ¿Sabes lo que más me ha dolido?, dijo Sybil sin volverse de la ventana. No la broma, ni que me hicieras congelarme fuera, ni siquiera el hecho de que los vecinos se negaran a ayudar. Oswald esperó el resto de la historia. Lo que más me dolió fue que dejaras que otra mujer se sintiera en mi lugar. Le diste la oportunidad de jugar a ser tu esposa, y ella lo disfrutó, y tú disfrutaste viéndola disfrutar. Sybil, vi la forma en que te miraba, la forma en que tomó tu mano, cómo se llamaba a sí misma tu esposa, y no la detuviste hasta que llegó mamá. Oswald se levantó y caminó hacia ella. Tienes razón, actué como un idiota. Actué como un idiota, pero no significó nada. Para mí, solo era un juego. Sybil se volvió por fin hacia él. ¿Y para ella? ¿Era solo un juego también para Pearl? Oswald guardó silencio. Exactamente, dijo Sybil. Para ella era una oportunidad de conseguir lo que quería, y tú se la diste. Pasó junto a él y cogió su bolso. ¿A dónde vas?, preguntó Oswald. A casa de mamá. Necesito tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Sybil, fue un error estúpido. Nunca volveré a hacer algo así. Sybil se detuvo en la puerta y lo miró por encima del hombro. No es que no vuelvas a hacerlo, es que pudiste hacerlo. ¿A qué te refieres? Quiero decir que un hombre que ama y respeta a su mujer no la humillaría por diversión. No discutiría sus defectos con otra mujer. No permitiría que esa mujer hiciera el papel de esposa. Oswald dio un paso hacia ella. Pero te quiero. Sabes que te quiero. Sybil sonrió con tristeza. Lo sé, pero no es suficiente, Oswald. El amor sin respeto no es algo sobre lo que se pueda construir un matrimonio. Yo te respeto. No. Si me respetaras, no dejarías que Pearl se sentara en mi casa, vistiera mi ropa, durmiera en mi cama y se llamara por mi nombre. Si me respetaras, no estarías discutiendo con tu colega lo adecuada que soy para ti. Oswald se dio cuenta de que se estaba quedando sin argumentos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó desesperado. Nada, respondió Sybil. Ahora mismo no quiero que hagas nada. Dame tiempo para pensar en lo que ha pasado. ¿Y después? Después hablaremos. Tal vez. Salió del dormitorio y se dirigió a la salida. En el pasillo la esperaba otra molestia. El abrigo de Pearl estaba colgado del perchero. Sybil se lo quitó y lo tiró al suelo. Oswald la siguió. Sybil, espera. Sé que estás enfadada, pero podemos arreglar las cosas. Podemos empezar de nuevo. Se detuvo en la puerta. Oswald, respóndeme una pregunta. Sinceramente. ¿De qué se trata? Si mamá no hubiera llegado hoy, ¿cuánto tiempo habría seguido con esta broma?
Oswald dudó. La pregunta era difícil porque él mismo no sabía la respuesta. Probablemente un poco más. ¿Una hora? ¿Dos? ¿Hasta la mañana? No, por supuesto no hasta la mañana. ¿Y Perla? ¿Cuánto tiempo estaba dispuesta a continuar el juego? Oswald recordó cómo Pearl se había aferrado a su brazo, cómo no había querido soltar el papel de esposa, cómo había hablado de que no estaba dispuesta a renunciar a él. Más que yo, admitió. Exacto. Y tú lo sabías, pero no la detuviste. Sybil abrió la puerta. Su madre la esperaba fuera. Había bajado del coche y estaba de pie junto al porche. Voy a pensar en todo lo que ha pasado, dijo Sybil. Sobre la broma, sobre Pearl, sobre lo que me dijiste. Y luego decidiré qué hacer. ¿Y si decides irte? Preguntó Oswald, y había miedo en su voz. Sybil lo miró durante un largo instante. Entonces lo haré. Bajó del porche y se acercó a su madre. Dolores abrazó a su hija sin decir palabra. A veces las palabras no eran necesarias. ¿Estás lista?, preguntó Dolores. Lista, respondió Sybil. Subieron al coche. Oswald se quedó en el porche viéndolas alejarse. La nieve seguía cayendo, cubriendo la carretera con un manto blanco. Las luces de Navidad centelleaban en las ventanas de las casas, pero el ambiente festivo había desaparecido. En el coche, madre e hija condujeron en silencio durante los primeros minutos. Finalmente, Dolores no pudo aguantar más. ¿Quieres contarme lo que pasó de verdad? Sybil lo contó todo, desde el momento en que llegó a casa del trabajo hasta la aparición de su madre. Dolores escuchaba, moviendo la cabeza de vez en cuando. Idiota, resumió cuando su hija hubo terminado. Tu marido es un completo idiota. Mamá, ¿mamá qué? Sybil, he vivido lo suficiente y he visto todo tipo de matrimonios, buenos y malos. Y te diré una cosa, un hombre que humilla a su mujer por diversión no va a cambiar. Sybil se quedó callada, mirando por la ventana las casas que pasaban. ¿Crees que debería divorciarme de él?, preguntó al fin. Creo que deberías pensar en lo que quieres de la vida, y si Oswald está dispuesto a dártelo. ¿Y si cambia? Dolores sonrió. Querida, la gente no cambia a los 30. Puede que oculten sus defectos durante un tiempo, pero la esencia sigue siendo la misma. Condujeron hasta la casa de Dolores, una casita pulcra a las afueras de la ciudad. Aquí había crecido Sybil. Aquí habían transcurrido su infancia y su juventud. La habitación del primer piso aún conservaba rastros de su presencia, viejos carteles en las paredes, libros en las estanterías, peluches sobre la cama. Sybil dejó el bolso en el suelo y se sentó en la cama. Todo parecía irreal. Por la mañana era una mujer casada con planes para Navidad. Por la noche estaba sentada en la habitación de los niños pensando en el divorcio. «Mamá, ¿supiste enseguida que papá te convenía?», preguntó. Dolores se apoyó en el marco de la puerta. No, no enseguida. Pero me di cuenta de que me respetaba. Incluso cuando discutíamos, incluso cuando no estábamos de acuerdo, nunca intentó humillarme o ridiculizarme. ¿Y si lo hubiera hecho? Me habría ido, sin pensármelo 2 veces. Dolores se acercó a su hija y se sentó junto a ella en la cama. Sybil, las relaciones no son solo amor, también son confianza, respeto, apoyo. Si falta uno de esos elementos, todo lo demás carece de sentido. Pero Oswald dice que me ama. Tal vez lo hace. Pero hay diferentes tipos de amor. Hay amor que eleva y sostiene. Y hay amor egoísta que requiere sacrificio de una sola parte. Sybil reflexionó sobre las palabras de su madre. Durante sus 3 años de matrimonio, Oswald había antepuesto a menudo sus propios intereses a los de ella. Elegía las películas que quería ver. Decidía dónde irían de vacaciones. Compraba los regalos que le gustaban a él, no a ella. Sybil lo había dado por sentado, creyendo que en un matrimonio alguien tenía que ceder. Pero ahora se daba cuenta de que siempre era ella. «Mamá, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si esto era realmente una broma estúpida?»
Entonces el tiempo lo dirá. Si Oswald realmente entiende la gravedad de la situación, estará dispuesto a esperar a que tomes una decisión. No te presionará, no exigirá perdón inmediato. ¿Y si lo hace? Entonces tendrás otra prueba de que solo piensa en sí mismo. Dolores besó a su hija en la frente. Descansa ahora. Mañana será un nuevo día y muchas cosas parecerán más claras. Al quedarse sola, Sibyl se tumbó en la cama y miró al techo. De niña se había tumbado así y había soñado con la edad adulta, con un príncipe que la llevara a un castillo. Oswald le había parecido un príncipe así, guapo, alegre, enamorado. Pero los príncipes de los cuentos de hadas no organizan travesuras crueles ni discuten los defectos de las princesas con otras mujeres. Sonó el teléfono. El nombre de Oswald apareció en la pantalla. Sibyl se quedó mirando la pantalla durante un largo momento y luego rechazó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje. Lo siento, te quiero, podemos arreglar las cosas. Sibyl no respondió. Las palabras de amor ya no parecían suficientes. Fuera de la ventana seguía nevando, cubriendo el mundo con un manto blanco. En algún lugar la gente se preparaba para la Navidad, decorando árboles, envolviendo regalos. Y Sibyl, tumbada en el cuarto de los niños, pensaba si valía la pena luchar por su matrimonio. La respuesta llegó lenta pero inevitablemente, y no fue a favor de Oswald. Por la mañana, Sibyl se despertó con olor a café y tortitas. Aún había nieve fuera de la ventana, pero el sol se abría paso entre las nubes, haciendo el mundo más luminoso. Bajó a la cocina, donde su madre ya estaba poniendo la mesa. ¿Has dormido bien?, preguntó Dolores, poniendo un plato de tortitas sobre la mesa. No mucho, admitió Sibyl. He estado pensando toda la noche. ¿Y a qué conclusión has llegado? Sibyl se sentó a la mesa y se sirvió un café. Durante la noche, muchas cosas se le habían aclarado. Me he dado cuenta de que no quiero vivir con un hombre que es capaz de hacerme eso. No importa si lo llama broma o como quiera. Lo importante es que fue capaz de hacerlo. Dolores asintió, pero no dijo nada. ¿Sabes, mamá? Estuve pensando, ¿y si no hubieras venido? ¿Cuánto habría durado todo esto? Y me di cuenta de que Oswald no se detuvo porque se diera cuenta de su error. Se detuvo porque le obligaron. El teléfono volvió a sonar. Oswald llamaba por 10ª vez desde que se había levantado. Sibyl descolgó. ¿Sí? Sibyl, gracias a Dios. No he dormido en toda la noche pensando en ti. ¿Cuándo volverás a casa? No volveré, Oswald. ¿Qué? Pero no hemos hablado... Hemos hablado lo suficiente. Quiero el divorcio. Se hizo el silencio. Sibyl, no puedes hacer esto así, por un simple error. No fue un error, Oswald. Fue una elección. Tú elegiste humillarme por diversión, y yo elijo no seguir aguantándolo. Pero cambiaré, te lo juro, yo... Ya has vivido 31 años, Oswald. Es tarde para cambiar. Sibyl colgó y apagó el teléfono. Una semana después, solicitó el divorcio. Oswald intentó convencerla a través de amigos comunes. Le envió flores y se plantó bajo las ventanas de la casa de Dolores. Pero Sibyl se mantuvo firme. En primavera, el divorcio fue oficial. Sibyl vendió su parte de la casa, recogió sus cosas y se mudó definitivamente con su madre. Encontró un nuevo trabajo en una librería. El sueldo era menor, pero le gustaba más. Un día de mayo, mientras ordenaba cajas con cosas viejas, se topó con el regalo de Navidad para Oswald, los gemelos que no había llegado a regalarle. Sibyl sostuvo la cajita entre sus manos durante un largo rato y luego la tiró a la basura.